Está grabando la sesión. Muy bien, entonces, buenas noches a todos. Aquí estamos en nuestro curso de Tanaj y viendo, hemos empezado hace poco el libro de Shmuel. Y habíamos visto en estos versículos una descripción de lo que hacían los hijos de Elí en el tabernáculo y una primera crítica sobre su comportamiento. Ahora nosotros vamos a continuar con críticas mucho más específicas y ya con castigos. Pero primero vamos a ver otro detalle del mal comportamiento de los hijos de Elí. Voy a, siguiendo vuestros consejos, me abstengo de hablar mientras estoy rodando hacia abajo la página. Versículo 29. Y Elí era muy anciano. Perdón. Perdón. Elí era muy anciano, versículo 22, y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que desfilaban a la entrada de la tienda de reunión. Esto es una acusación muy grave y vamos a ver qué tenemos que decir sobre esto. Dice Rabbi Shmuel bar Nachmani, en nombre de Rabbi Yohanan: todo el que dice que los hijos de Elí pecaron en fornicación se equivocan, sino que les hacían esperar con sus nidos y les cuenta como si se hubieran acostado con ellas. Así dice el Talmud en el Tratado de Yoma, y vamos a explicar a qué se refiere. El Talmud se refiere a que una mujer que ha dado a luz debe traer 2 tórtolas o 2 pichones al tabernáculo al cumplirse los 40 días del nacimiento del varón o los 80 del nacimiento de una niña. Y a este sacrificio, a esta ofrenda, se le llama nido porque son 2 aves. No tienen por qué ser macho y hembra. El hecho de que sea una pareja ya se le llama nido, porque son 2 aves, una para Olá y otra para Hatat. O sea, una que es quemada por completo sobre el altar y la otra que se la comen los sacerdotes. El problema comienza cuando el nacimiento ha sido al atardecer, en un momento en que pueden confundirse si es antes de la puesta del sol o después. Precisamente he oído de un problema así hace poco, de un niño que nació a la puesta del sol entre el viernes y el Shabbat, y la circuncisión se la hacen el domingo, porque si ha nacido el viernes no se puede hacer la circuncisión en Shabbat. Si ha nacido en Shabbat, no se puede hacer la circuncisión en viernes y por lo tanto no hay más remedio que aplazarla hasta el domingo. Bueno, entonces el problema comienza cuando el nacimiento ha sido al atardecer, en un momento en que pueden confundirse si es antes de la puesta del sol o después. La mujer puede pensar que ha dado a luz en domingo, cuando en realidad ha sido ya en el lunes. Y al contar los 40 días, lo hace desde el domingo y trae la ofrenda un día antes de lo permitido, cosa que lo convierte en inapto y prohibido. El sacerdote debe comerse la carne de una de las 2 aves, la hatat, y si no está seguro de que han pasado los días correspondientes, no podrá ofrecer el nido ni podrá comer su carne.
Sí, algo así. El concepto matemático del límite. Sí, nosotros tenemos algunos problemas con el límite eh, de, de un día a otro. Cuando es que pasamos de un día a otro, tenemos unos momentos grises en que no sabemos si pertenecen al día anterior o al día siguiente. No es al sonar las 12 campanadas, sino que hay un territorio gris que no sabemos a qué corresponde. Ok. Entonces, esto es el problema que tenemos con el nido. ¿Y entonces qué ocurre? Shalom Marión, shalom a todos de nuevo. Como ya sabemos, los hijos de Elí desconfían de todo el mundo y por lo tanto hacen esperar el nido de estas mujeres hasta el día siguiente. Pero de este modo las mujeres también desconfían de los sacerdotes y no quieren volver a casa hasta no estar seguras de que su nido ha sido correctamente sacrificado. Y por lo tanto ellas no pueden reunirse con sus respectivos maridos. Y esto les cuenta a los sacerdotes como si ellos se hubieran acostado con ellas. Y el texto lo hace adrede, por supuesto, al decir que ellos se acostaban con las mujeres. Lo hace adrede, ya que su comportamiento era violento y desconsiderado. El versículo dice que se acostaban con las mujeres que desfilaban a la entrada de la tienda de reunión. Este verbo desfilar, tzavá, tiene la misma raíz que la palabra tzavá, ejército. Y también la expresión de la tienda de reunión, que aparece más de 130 veces en la Torá, desaparece por completo en los libros que vienen a continuación, sustituida siempre por tabernáculo. Por lo tanto, nosotros podemos preguntarnos qué hace aquí de pronto esta expresión de la tienda de reunión. Ya no es una tienda, ya es un edificio. ¿Por qué seguir usando esta expresión de la tienda de reunión? De nuevo, se trata de una expresión copiada de la Torá, del libro de Shemot, el Éxodo, capítulo 38, cuando habla de la construcción del aguamanil, la pileta de donde se lavaban las manos, el aguamanil de bronce que había en el tabernáculo. Dice la Torá, en el libro de Shemot, capítulo 38, versículo 8, e hizo el aguamanil de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que desfilaban a la entrada de la tienda de reunión. Exactamente las mismas palabras usadas aquí en este versículo. Shalom Naomi. Ay, corte de luz, vaya. Muy bien, entonces está usando aquí exactamente las mismas palabras. Y vamos a ver qué significan estas palabras. ¿Qué ocurrió aquí con la construcción del aguamanil? Los versículos hablan de la construcción del tabernáculo y de sus utensilios. Y el Midrash explica que Moshe se escandalizó cuando vio que las mujeres llegaban a la entrada de la tienda de reunión para entregar sus espejos. ¿Cómo vamos a usar los utensilios destinados a la vanidad de las mujeres que se acicalan ante los espejos? Pero el Creador le respondió que estos espejos sirvieron para levantar los ejércitos tzavá de Israel. Cuando los esclavos hebreos no podían regresar a casa a causa de su trabajo, y las mujeres se acicalaban frente al espejo y se iban al tajo en que trabajaban sus maridos y les seducían para que se acostaran con ellas, y así ellas concebían y daban a luz a muchos hijos.
Así pues, los espejos señalan la proliferación de Israel. Acabamos de ver que los hijos de Elí impedían que las mujeres pudieran regresar tranquilamente a sus casas para acostarse con sus maridos y seguir con la proliferación del pueblo de Israel, y por lo tanto esto les cuenta como si ellos se hubieran acostado con estas mujeres. Cierto, como dice Miquel, que es una interpretación talmúdica, pero como vemos con esta frase que desfilaban, las mujeres que desfilaban a la entrada de la tienda de reunión, nos está dando una pista muy clara a qué se refiere exactamente este problema, este pecado cometido por los hijos de Elí. Bueno, entonces Elí, que ya era muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Versículo 23, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas, que yo oigo vuestras cosas malas de todo este pueblo? O sea que todo este pueblo hablan sobre vosotros, que vosotros os portáis mal. No, hijos míos, porque no es bueno el rumor que oigo, que hace circular, el rumor que hace circular el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, lo juzgará el juez. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién lo abogará? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Vamos a ver estos versículos 24, 25 y 26. Bueno, el 26 no lo hemos leído aún. 24 y 25. Dice Elí, el padre: no es bueno el rumor que oigo, aunque solo circule un rumor infundado, ya es motivo para alarmarse. Aunque este rumor sea infundado, ya es motivo para alarmarse. ¿Cómo es posible que unas personas destinadas a ayudar al prójimo, personas distinguidas, den pie a unos rumores de este tipo? Se sale de la premisa de que cuando se rumorea de alguien, algo debe de haber que necesita ser aclarado. Puede que sean interpretaciones erróneas de su actuación, como se da muchas veces, pero también puede ser que el rumor esté fundado. El Talmud dice que cuando se rumorea sobre uno de los sabios, no se le destituye, puesto que es solo un rumor. Pero se le dice: haznos el honor de quedarte en casa. Le encierran en casa hasta que se apague el rumor o hasta que se descubre qué ha ocurrido exactamente, y si este sabio debe recibir castigo, pues se lo dan. Y si el rumor era infundado, pues se hace saber en público. Esto se hace, en teoría, se hace con todos, pero con una persona importante, entonces le encierran a este sabio, le encierran en su casa: haznos el honor de quedarte en casa, y no le dejan salir de su casa hasta que este rumor haya quedado claro, o que el rumor se apaga porque era infundado de por sí, desaparece, o cuando se investiga, por supuesto, inmediatamente empiezan a investigar el rumor. ¿De dónde lo has oído? ¿Quién ha dicho una cosa así? ¿De dónde ha salido esto? Empiezan a investigar a los testigos uno tras otro. Es bastante complicado porque para dar testimonio tiene que haber dos personas que den testimonio, y si no hay dos personas, entonces el rumor se considera como erróneo, infundado, y entonces se continúa la vida como hasta ahora. Es en el momento en que sí que hay testigos, entonces ya, como ya digo, se le aplicaba el castigo. Bueno, de todos modos,
se excomunicaba por completo, se incomunicaba a esta persona. Esto se aprende, se toma de aquí, de este versículo nuestro, de que no es bueno el rumor. Si los testigos mentían, pues si descubrimos que ellos mentían, pues se les da el castigo que se merezcan. Si no lo descubrimos, pues no lo sabemos. Entonces han causado a alguien que le demos un castigo que no se merece. Esto, por supuesto, está mal, pero a veces no hay nada que hacer. Les dice el padre a los hijos en el versículo 25, si un hombre peca contra otro, lo juzgará el juez. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién lo abogará? Literalmente dice Elohim. Al transcribir esta palabra al castellano debemos saber si lo ponemos en mayúscula o en minúscula. Si es en mayúscula, se refiere a Dios, el juez supremo, y significa que el Creador lo juzgará. Y a esto continúa diciendo que si peca contra el mismo Creador, no habrá quien lo abogue y recibirá todo el castigo. En cambio, si ponemos esta palabra Elohim en minúscula, se refiere al juez humano que es capaz de juzgar entre hombres, pero no siempre puede juzgar las afrentas hechas por el hombre al Creador. Ya que esta palabra, como ya hemos visto en varias ocasiones, la palabra Elohim en hebreo significa alguien que tiene poderes sobre la vida y la muerte, como puede ser un juez, o también Dios, por supuesto, y puede ser una persona humana, como vemos 3 veces en el capítulo 22 del libro de Shemot, que usa esta palabra refiriéndose a un juez humano. Y también aquí la traducción adecuada es la de juez humano. También los verbos usados en este versículo son interesantes, ya que son 2 formas de una sola raíz. El versículo nuestro dice, si un hombre peca contra otro, lo juzgará el juez. Y el verbo aquí es ufilelo. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién lo abogará? Yitpallel. Esta última forma es usada hoy en día para el verbo rezar o orar. En realidad es un reflexivo, juzgarse a sí mismo, o una forma recíproca, juzgarse con el Creador, cuyo significado profundo deberemos discutir en otra ocasión para entender, siendo así, qué significa rezar, abogarse. Yitpalel, abogarse. ¿Qué significa esto? ¿Es juzgarse a sí mismo o tener un litigio con el Creador, una forma recíproca de juzgarse uno al otro? ¿Quién se ha portado bien? ¿Quién se ha portado mal? ¿Por qué me haces esto? Cuando rezamos, pedimos un favor. ¿Por qué nos estás haciendo esto? Yo quiero que cambies de actuación por tal motivo y por tal otro. Es una especie de juicio que nosotros hacemos recíprocamente con el Creador. Bueno, pero esto no lo vamos a ver ahora, es un tema muy interesante, pero no es para ahora, no es para hoy, solamente para ver que aquí está usando 2 formas de este mismo verbo. La primera forma es una forma sencilla, significa juzgar, y la segunda, yitpalel, significa abogar o juzgarse a sí mismo, excusarse a sí mismo. Entonces aquí dice, si un hombre peca contra el Señor, ¿quién podrá ayudarle a excusarse? Termina el versículo diciendo que ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Porque el pecado cometido implicaba la blasfemia, la profanación del nombre divino. Y quien comete un pecado así,
solo la muerte puede expiarlo. La profanación del nombre es cuando alguien hace algo que degrada el valor de la Torá, el valor de los mandamientos o el valor de los que se esfuerzan en cumplirlos, o cuando degrada el valor del Creador. Al ver a alguien que representa estos valores, pero que se comporta de un modo inadecuado, se considera que está profanando el nombre divino. Sin que nos importe ahora si ha sido un pecado en sí, o solo una mala actuación, o una falta de educación, algo que no esperábamos de una persona así, esto ya lo pone en la casilla de profanador del santo nombre. Y no podrá ser perdonado por mucho que se arrepienta o que sufra. No será perdonado hasta que muera. Porque este acto es terriblemente nocivo, puesto que una persona que lo presenció no lo olvidará fácilmente, y muy bien puede ser que acarree que el espectador deje de apreciar la Torá o al Creador. Y por lo tanto, una persona que profana el santo nombre, que se porta de un modo inadecuado como representante de la Torá, representante del Creador, entonces esta persona está cometiendo aquí algo muy grave y por lo tanto no tiene perdón hasta que muera. Seguirá sufriendo las consecuencias de su pecado hasta que muera. Por desgracia, muchos casos se han dado de grandes personajes que han cometido esta falta. En tiempos de en el año 1391, el rabino de León se rindió y se convirtió al judaísmo. Y con esto con ello se llevó a muchos judíos que fueron tras él y también se convirtieron al judaísmo, al cristianismo, perdón. Francesc pregunta qué se puede decir del pecado del rey David. Cuando lleguemos, no falta mucho, cuando lleguemos lo explicaremos extensamente, dejémoslo de momento. Y tiene razón que es un problema también de profanación del nombre divino, pero la cuestión es qué ocurrió allí exactamente, y esto ya lo veremos, ya lo hemos estudiado. Los que llevamos aquí un tiempo, estamos viendo ya una segunda versión de nuestros estudios. Ya lo conocéis de la vez anterior, pero acepto el reto y lo explicaremos extensamente para que quede claro el tema. Por lo tanto, aquí en nuestro versículo, al decir que el Señor quería que murieran, significa que ya habían pasado el momento crucial en que se publica el veredicto, cuando ya no hay marcha atrás. Aún pueden arrepentirse, por supuesto, pero esto ya no les salvará del castigo que se merecen. Más aún, si no se arrepienten, todo el castigo será en vano y tendrán que expiar su pecado de nuevo en el mundo venidero, lo que los cristianos llaman el purgatorio. Por supuesto que si te has arrepentido ya en este mundo y recibes el castigo que te mereces, entonces ya está, se acabó el problema. Si el arrepentimiento hubiera llegado un poco antes, podrían haberse ahorrado todo el castigo o conmutarlo con otro más leve. Claro que es imposible que una persona sepa si le han publicado ya el veredicto o no, cosa que está solo en manos del Creador, y una persona normal no puede saber lo que han decidido sobre su suerte. Por lo tanto, conviene arrepentirse antes de que sea demasiado tarde y andar siempre en el arduo camino del perfeccionamiento personal, de modo que siempre haya una buena excusa para no sacar un veredicto negativo sobre su actuación. Y por esto nos aconsejan
que por lo menos una vez a la semana no es el ir a confesarse de los cristianos, sino el confesar sus pecados ante el Creador, cada uno nuestros propios pecados ante el Creador, e intentar ver qué hemos hecho con esto. Si hemos encontrado algún modo de rectificar nuestra mala actuación, si tenemos algún método para que esto no ocurra de nuevo, etcétera. Y mantenernos en una vida limpia. Okay. Por lo tanto, sí, el vidui. Esto es lo que les dice, esto es lo que nos dice el texto profético, que Dios quería que murieran, porque es el único modo de perdonarles su mal comportamiento, a condición, por supuesto, de que se arrepientan. Si no se arrepienten, entonces este castigo va a ser en vano. Versículo 26. Y el joven Shmuel iba y crecía y era bueno tanto para con el Señor como para con los hombres. De nuevo, la contraposición de la actuación de Shmuel a la de los hijos de Eli. Claro que hay que cumplir escrupulosamente con las normas del tabernáculo, pero también hay que hacerlo con las normas que regulan la sociedad. Hasta tal punto que cuando Moshe sube por primera vez al monte Sinaí, en lo que podemos llamar el prólogo a la entrega de la Torá, el Creador le da un botón de muestra en que casi todos los mandamientos son sociales. En el libro de Shemot, el Éxodo, capítulos 21, 22 y 23. Y esto es lo que tiene de especial el judaísmo, que no se desconecta del mundo, ni de lo que ocurre en él, sino que sin que por ello se desconecte del Creador. O sea, un mandamiento no tiene que venir en detrimento del otro. No puedes desconectarte del mundo y de lo que ocurre en él. Tienes que estar bien, en buenas relaciones con el mundo, al igual que tienes que estar en buenas relaciones con el Creador. No tienes por qué molestar el uno al otro. Versículo 27. Bueno, hemos visto que llegan rumores a Elí, y Elí avisa a sus hijos de que su comportamiento es malo, pero esto no basta. Ellos continúan portándose mal. Y por lo tanto, versículo 27, y vino el hombre de Dios a Elí y le dijo: así dice el Señor, me revelé a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa del faraón, y escogerlo de entre todas las tribus de Israel para mí como sacerdote, para subir a mi altar, para sahumar incienso, para llevar un efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todos los fuegos de los hijos de Israel. Esto es historia. Le cuento un poco de historia. Vayamos por parte. El hombre de Dios. Se trata de Elcaná, uno de los muchos profetas que ha habido en Israel. Hay profetas muy conocidos y otros muchos que ni siquiera conocemos sus nombres. Según nuestra tradición oral, hubo 1.200.000 profetas a lo largo de la época desde la salida de Egipto hasta poco después de la destrucción del segundo templo, más o menos 1000 años. Nos sale un promedio de 1.200 profetas al año, y teniendo en cuenta de que hubo largas épocas en que había muy pocos profetas, y teniendo en cuenta de que los profetas no profetizaban un solo año, sino que podían continuar 2 o 3 o 4 o 30 años, podemos suponer que hubo días en que se paseaban por las calles
más de 10.000 profetas. Las profecías que eran importantes para el futuro fueron puestas por escrito y son las que tenemos en el Tanaj. Pero la mayoría fueron olvidadas. Algunas iban dirigidas a un individuo, otras a toda una nación, o incluso profecías particulares para el provecho del propio profeta, enseñándole los significados ocultos de los pasajes bíblicos o de los acontecimientos que se vivían en aquel momento. Es muy fuerte que tenga que venir ahora el Caná a anunciarle estas desgracias a Elí, siendo que Shmuel, el hijo del Caná, está estudiando en la casa de Elí. Y tal vez por esto el texto bíblico esconde su identidad. Parece ser que esta profecía tuvo lugar mientras Shmuel aún era joven, ya que solo en el capítulo siguiente aprendemos que Shmuel iba creciendo como profeta. Pregunta sobre los profetas. Pues no. Sabemos que hay profetas de todas y cada una de las tribus de Israel. Esto está claro. Pero repartición estadística en cuántos hubo en un lugar y cuántos hubo en otro, no lo sabemos. Sí sabemos que en la tribu de Judá el porcentaje era más alto que en el resto de las tribus. Pero en cuánto era más alto, esto yo no lo sé, ni creo que pueda haber alguien que pueda decirlo. La profecía de Elcaná es muy dura y habla de lo que ocurrirá a la familia de Elí en el futuro si no rectifican su camino, puesto que las profecías dirigidas a otras personas normalmente vienen a avisar a tal persona para que rectifique su actuación. Si aprovecha la oportunidad, podrá evitar que la profecía se cumpla. El hecho de que sea una profecía no significa que tenga que cumplirse. Está para avisarte. Así lo explica el profeta Ezequiel, en el capítulo 33. Vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: una tierra, un país, si yo traigo sobre ella una espada, y tomaron la gente de la tierra a un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, y ve la espada que viene sobre la tierra y toca el shofar y apercibe al pueblo, les avisa, y oye el oyente el sonido del shofar y no se apercibe, no se da por enterado, y viene una espada, un ejército enemigo y se lo lleva cautivo, su sangre sobre su cabeza será. El sonido del shofar oyó, pero no se apercibió, su sangre sobre su cabeza será. Y si se apercibe, su vida ha salvado. O sea que no tienes por qué morir, no tienes por qué sufrir de esta profecía. Hay un centinela que dice que el enemigo se está acercando, no tienes por qué caer en manos del enemigo. Él solamente dice que se está acercando, que vas con cuidado. Si tú vas con cuidado, te escondes o luchas o lo que sea, entonces puedes salvarte. Lo mismo con la profecía. La profecía de Elcaná viene precisamente para evitar que ocurra lo que le está diciendo. Pero Elí no lo entiende, o no lo quiere aceptar de boca de Elcaná, a quien debe considerar su rival, tal vez dudando, como siempre, si era una verdadera profecía o tan solo una vana ilusión que se hacía Elcaná. Veamos qué es lo que les dice, qué es lo que le dice Elcaná a Elí. Me revelé a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa del faraón.
Se refiere a Aarón, el padre de la familia sacerdotal, que comenzó a profetizar estando en Egipto. A él se refiere el profeta Malaquías, en el capítulo 2, cuando dice: sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto sea con Leví, porque los sacerdotes son de la tribu de Leví, como ya sabemos, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto era con él, la vida y la paz, y se las di, la vida y la paz, se las di para que me reverenciara, y me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La Torá verdadera estaba en su boca, y la iniquidad no se hallaba en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y a muchos devolvió de la iniquidad, o sea, los hizo arrepentirse. Pues los labios del sacerdote guardarán la sabiduría, y Torá buscarán de su boca, porque ángel del Señor de los ejércitos es él. Este sacerdote tiene que ser como un ángel del Señor de los ejércitos. Y a él, a su hermano Aarón, se refería Moshe al recibir la misión de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto, cuando Moshe le dice al Creador: envía ahora por mano de quien envías. O sea, envía a aquel a quien estás acostumbrado a enviar, refiriéndose a su hermano Aarón, quien efectivamente sale en ayuda de Moshe, y los dos juntos van a ver al faraón. ¿Qué tenía Aarón de especial? Que era un pacificador, que buscaba siempre los puntos positivos de las personas, incluso aquellos que aún no se habían despertado de su mal comportamiento, pero que sabía que ya estaban en el prójimo. O sea, hay puntos positivos dentro de esta persona, que estos puntos positivos aún no se han despertado, pero que Aarón sabe que los tienes. Y todo esto tan lejos de lo que acostumbra hacer Elí, y tan lejos de la pésima actuación de sus dos hijos. Dice en el versículo 28, yo elegí a Aarón, lo escogí de entre todas las tribus de Israel para mí como sacerdote, para subir a mi altar, para sahumar incienso, para llevar efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todos los fuegos de los hijos de Israel. Para subir a mi altar son 4 regalos que le hace el Creador a Aarón. En primer lugar, subir al altar, que estaba en el patio del tabernáculo, para ofrecer los sacrificios de sus hermanos, el pueblo de Israel. Él es una especie de intermediario en las ofrendas, no en la conexión con el Creador, solamente en las ofrendas. En segundo lugar, sahumar el incienso dentro del lugar santo, no en el patio, sino incluso dentro del lugar santo, siendo el incienso una ofrenda mucho más profunda, puesto que es la ofrenda de la mismísima alma de una persona. En tercer lugar, llevar el efod, en el que estaban el efod junto con el hoshen, en el que estaban las piedras con las que se podía consultar al Creador en un tipo especial de profecía, como ya sabemos, Urim y Tumim. Y esto ya es contacto con el Creador. No solamente ser intermediario de tus hermanos con el Creador, no solamente la ofrenda del alma, que es el incienso, sino también un contacto para la posibilidad de recibir mensajes proféticos del Creador. Y el cuarto punto, comer parte de los sacrificios ofrecidos al Creador, los fuegos. Como ya sabemos que los sacerdotes debían comer la carne de la hatat y de la sham, y por lo tanto esto ya es participar del banquete divino. Esto es algo muy especial.
Estos regalos implican un contacto muy estrecho con el Creador, un enorme honor que el Creador hace al hombre y también una enorme responsabilidad. Versículo 29. Siendo que todo esto es así, ¿por qué coceáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado? Morada. Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo mejor de cada ofrenda de Israel hacia mi pueblo. Es una frase un poco enrevesada, vamos a intentar descifrarla. En primer lugar, esta expresión que hay aquí en medio, morada. Morada, maón, en hebreo, se refiere a la morada del Creador, el tabernáculo o luego el templo, como aparece en varios versículos, que Dios es el padre de huérfanos y juez de viudas, es Dios en la morada de su santidad, maón, en la morada de su santidad. Aquí aparece como un tipo de, una especie de juramento o de interjección que significa que pone por testigo a la morada del Creador de que lo que dice es verdad. Era un modo de salvar la grave prohibición de mencionar el nombre del Creador en vano y la mucho más grave prohibición de mencionarlo en un juramento al que no estuvieran obligados por un tribunal. El tribunal puede ordenarte que jures en nombre de Dios y entonces tendrás que jurar, es obligatorio. Pero cuando no es necesario está terminantemente prohibido jurar en nombre de Dios y por lo tanto usaban esta exclamación morada, templo divino, como para poner por testigo al que habita en esta morada de que lo que estoy diciendo es verdad. Esta exclamación aparece varias veces en el Talmud con este significado. Entonces, les dice lo siguiente: ¿por qué coceáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo mejor de cada ofrenda de Israel hacia mi pueblo? ¿Qué significa esto, hacia mi pueblo? O sea, que lo hacían en presencia del pueblo. Y los pecados que se hacen en público tienen un punto de gravedad que no tienen los hechos en secreto, puesto que se convierten en profanación del nombre del Creador, de la que ya hemos hablado, puesto que con esto demuestran un desprecio por sus mandamientos o incluso por el mismo Creador. Es verdad que Dios me ha ordenado hacer tal cosa, pero yo hago lo contrario. Esto es un desprecio por el Creador. Claro que también los pecados hechos a escondidas tienen un punto de gravedad al implicar que el pecador teme más al que dirán el vecino que al Creador. Temo más al vecino que no al Creador. Pero tal vez sea solo porque se avergüenza de lo que hace, sabiendo que del Creador no puedo ocultarme, pero que por lo menos no quiere despreciar sus mandamientos en público. Ya sé que lo que está haciendo es un pecado, pero no quiero hacerlo en público para no profanar el nombre de Dios y por lo tanto lo hago a escondidas. Ya sé que Dios me está viendo, ya sé que estoy transgrediendo ante Él, pero ¿qué le voy a hacer? No puedo aguantarme, no puedo evitarlo. Entonces, en este sentido, es más grave. Por supuesto, lo mejor es evitar el pecado. Aquí les acusa de que los sacrificios que ellos hacían, al verse privados de su sentido espiritual, se convertían en una simple comida para engordar. Vosotros estáis ofreciendo unos sacrificios, pero sin su sentido espiritual. Y por lo tanto, todo lo que sirven estos sacrificios, ahora cuando venís a comer la carne de los sacrificios, solamente es como una comida para engordar, no tiene nada de santo, no tiene nada de espiritual. Hasta aquí la exposición del pecado y ahora vemos al castigo.
Versículo 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: decir yo había dicho, tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí para siempre. Y ahora, declaración del Señor, profano es para mí, porque a mis honrantes honraré y mis menospreciantes serán deshonrados. Dice Francesc que la peor profanación del nombre del Señor es la complacencia en el mal, es decir, disfrutar de la mala acción por saber que ofende al Señor. Estoy de acuerdo, esto es la peor, pero hay otras que no son tan graves y que también son malas. Yo no estoy seguro, o sea, estoy seguro de que los hijos de Elí no lo hacían para ofender al Señor. Ellos estaban seguros de ser unas personas muy buenas, pero estaban cometiendo un error terriblemente grave y que vamos a ver ahora que acarrea un castigo terrible. Leo de nuevo el versículo 30. Decir yo había dicho, tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí para siempre, pero ahora esto se convierte en algo profano para mí. No puedo continuar con tu casa, porque a mis honrantes honraré y mis menospreciantes serán deshonrados. Nuestros sabios nos explican un momento histórico que está implícito en lo que dice nuestro texto. Aarón tuvo 4 hijos, Nadav, Abiú, Elazar e Itamar. Los 2 primeros murieron trágicamente en la inauguración del tabernáculo sin tener descendencia. Elazar sucede a su padre Aarón y luego es Pinhas quien se convierte en sumo sacerdote, como ya hemos visto en el libro de Shoftim, en el libro de Jueces, y entre Elazar y Pinhas plegaron más de 3 siglos. O sea que los 2 juntos vivieron unos 3 siglos, más de 3 siglos. Elazar y su hijo. No sé si fueron 150 cada uno, tal vez Pinhas seguramente vivió más de 150 años, porque Elazar no vivió tanto, pero de todos modos, entre los 2 plegaron más de 3 siglos. Pero a causa del grave acontecimiento de la concubina en la colina, en que Pinhas, como ministro de Educación, no supo evitar el desastre, le quitaron a Pinhas el alto cargo y se lo dieron a Elí, que pertenecía a la familia de Itamar, el último hijo de Aarón. De los 4 hijos, veamos de nuevo, los 2 primeros murieron, nos quedan Elazar e Itamar. Pinhas era, Elazar era el hijo de Aarón y Pinhas es hijo de Elazar. Ahora le quitan el sumo sacerdocio a Pinhas y se lo dan a Elí, que es de la familia de Itamar, el último hijo de Aarón. Y si todo va bien, el cargo se quedará en la familia por los siglos de los siglos. Como dice el versículo, decir yo había dicho, tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí para siempre. Si todo va bien, se queda el cargo en vuestra familia. Pero el mal comportamiento de sus hijos, que no ha sido reprimido ni impedido por parte de Elí, le hace perder el cargo a él y a su descendencia, y será devuelto a los descendientes de Pinhas, que con todo su gran error, pero por lo menos no despreciaba el nombre divino como hacen los hijos de Elí, sino que Pinhas lo honraba. El cambio tendrá lugar en tiempos del rey David, como veremos en el libro 2 de Shmuel, capítulo 15, en que el sacerdote Eviatar, descendiente de Elí,
tuvo que ceder su puesto a Tzadok, de la casa de Pinjas. El cargo quedará en manos de esta familia hasta la destrucción del primer templo y la construcción del segundo, y a partir de allí no tenemos más datos. Y por lo tanto resumamos aquí un poco, vamos a ver un poco de historia del futuro, de lo que aún no hemos estudiado. No conocemos los antepasados de Elí, si Elí fue hijo directo de Itamar o si hubo alguien de por medio, pero sabemos que tuvo dos hijos, Jofni y Pinjas, que murieron ambos en el mismo día sin llegar a ser sumos sacerdotes, porque en el mismo día murieron también Elí y también Jofni y Pinjas. Y por tanto el sumo sacerdocio quedó en manos de Ahitub, que era el hijo mayor de Pinjas, hijo de Elí, no de Pinjas el primero. Hay dos Pinjas, no confundirse. Ahitub, hijo de Pinjas, por lo tanto nieto de Elí. Ahimelech, hijo de Ahitub, fue el sumo sacerdote hasta que fue asesinado por el rey Shaul. Ahimelech. Y su hijo Eviatar consiguió escapar de la masacre. Pero luego Eviatar tuvo que ceder su puesto a Tzadok, descendiente de Pinjas. Pregunta Miquel. Entonces, ¿cómo sabemos cuál Cohen desciende de Aarón por vía de Elí o no? Esto lo cambiaría su condición. Pues vamos a ver varios detalles a continuación y sabremos a qué atendernos tal vez. Veamos, porque no hemos acabado con los castigos. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora ya no. Versículo 31. He aquí, vienen días y cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de haber anciano en tu casa, y contemplarás con bleza de morada en todo lo que él haga bien a Israel, y no habrá anciano en tu casa todos los días. ¿Qué está diciendo aquí? Vienen días, no va a ocurrir esto ni hoy ni mañana, pero vienen días en que cortaré tu brazo, o sea, tu fuerza, y el brazo de la casa de tu padre, de haber anciano en tu casa. Veremos dentro de un momento qué significa que no habrá ancianos en tu casa. Y contemplarás con bleza de morada. Morada ya sabemos que se trata del templo, el tabernáculo, y la combleza es el rival, la segunda mujer del mismo marido, y aquí se refiere al rival del sacerdote. Hasta ahora tú eras el sumo sacerdote y tú vas a contemplar al otro sumo sacerdote, hijos de tus rivales, de tu familia rival, en todo lo que él haga bien a Israel. Cuando Dios haga bien a Israel, entonces va a ocurrir este cambiazo. ¿Cuándo es esto que Dios haga bien a Israel? En la construcción del templo. Y no habrá anciano en tu casa todos los días. Y hombre, no te cortaré de mi altar. O sea, no es que deje de haber sacerdotes de tu familia que trabajen en el templo. Al contrario, no te cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman y para hacer sufrir tu alma. Y toda la muchedumbre de tu casa morirán varones. Vamos a ver ahora un poco más, profundizar un poco en estos versículos de aquí. ¿Qué significa esto de que no habrá anciano en tu casa? Estas palabras, junto a las que vienen a continuación de que toda la muchedumbre de tu casa morirán varones, significa que el castigo es doble. En primer lugar, que los varones morirán a una edad temprana, morirán varones, y
que ninguno de ellos llegará a un puesto de juez, o sea que no habrá anciano, ya que el significado judío de anciano, zaken, es una persona que ha adquirido sabiduría. Es un acróstico de Zekana Jochma. Este ha adquirido sabiduría. La palabra anciano no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con la sabiduría. En primer lugar dice que no habrá ancianos en tu casa, en tu familia. Y en segundo lugar dice que la muchedumbre de tu casa morirán varones. O sea, que los varones morirán a una edad temprana. O sea, antes de llegar a la vejez. Es un castigo muy duro, como también muy grave había sido su comportamiento. También pierden para siempre su cargo de sumo sacerdocio, que regresará a manos de los descendientes de Pinjas ben Elazar. Pero veremos a continuación de que a pesar de todo hay una situación para evitar la muerte temprana que no nos dará tiempo de verla hoy. Lo veremos la semana que viene, pero primero continuaremos aquí con estos versículos. Como hemos dicho, el versículo 33, no te cortaré, hombre de mi altar. O sea, que no dejarán de trabajar en el tabernáculo, pero no en el cargo de sumo sacerdote. Y precisamente al ver que otros ocupan este alto cargo, les causará gran sufrimiento en sus almas y les consumirá la vista. Les resultará muy duro ver, sabiendo que de no haber cometido aquella gran profanación del nombre divino, podrían ser ellos quienes lo ocuparan. Versículo 34, y esta te será la señal que vendrá a tus dos hijos, a Jofni y Pinjas, en un día morirán los dos. Y levantaré para mí un sacerdote fiel, que así como está en mi corazón y en mi alma, así él hará. Y le edificaré una casa fiel, y andará delante de mi ungido todos los días. Y acontecerá que todo remanente en tu casa vendrá a postrarse ante él por meaja de plata y hogaza de pan, y dirá, asígname a una de las sacerdotales para comer un trozo de pan. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En primer lugar, la señal, para que sepas de que este decreto ya está firmado, ya no hay vuelta atrás. Tus dos hijos morirán en un solo día. Y en segundo lugar, ¿y qué va a ocurrir? Que el sumo sacerdocio, como ya hemos visto, pasará a un sacerdote fiel que hará lo que yo quiero, lo que está en mi corazón y en mi alma. Y lo que va a ocurrir con tu familia, no, estamos no, todo esto es el libro de Shmuel. Estamos siguiendo en el libro de Shmuel. Estamos terminando el capítulo segundo. Ok. Y entonces dice, versículo 36, el último versículo del capítulo segundo. Acontecerá que todo remanente en tu casa vendrá a postrarse ante él, ante el sacerdote de la otra familia, por meaja de plata y hogaza de pan, y dirá, asígname a una de las sacerdotales para comer un trozo de pan. Los sacerdotes estaban repartidos en varias casas sacerdotales. En aquellos tiempos eran tan solo 8 casas sacerdotales, 4 de Elazar y 4 de Itamar, las dos familias que ya hemos visto antes, los dos hijos de Aarón, Elazar y Itamar. Elazar tenía 4 familias, 4 casas sacerdotales, y Itamar tenía 4 también. Luego el profeta Shmuel las aumentó a 16.
8 casas de Elazar y 8 casas de Itamar. Esto significa que eran turnos de trabajo en el tabernáculo. Al principio había solamente 8 turnos, cada 8 semanas te toca ir a trabajar al tabernáculo, luego porque había pocos sacerdotes, luego fueron aumentando el número de los sacerdotes, se dividieron en 16 casas en tiempo de Shmuel, 16 casas, 8 de cada familia, y poco después el rey David las fijó en 24, en que la familia de Elazar se duplicó a 16 casas sacerdotales, mientras que la casa de Itamar se quedó en 8. Nuestro versículo nos explica que en realidad los descendientes de Elí se quedaron sin casa sacerdotal y tuvieron que ser asignados a una de las otras casas, tuvieron que repartir a los varones entre otras casas por el precio de una hogaza de pan o una meaja, una moneda de plata, y solo de este modo podrán tomar parte en la distribución de los panes de propiciación que se repartían cada Shabbat al mediodía, los panes que durante un tiempo habían estado dentro del templo sobre la mesa de propiciación, se sacaban en Shabbat al mediodía y se repartían entre los sacerdotes que estaban de turno. Pero los de la familia de Elí no pueden tomarlos por derecho, sino que tendrán que comprarlos por el precio de una hogaza de pan o de una moneda de plata, tendrán que contribuir pagando a una de las casas sacerdotales, tanto si son de su familia de Itamar como si son de la familia de Elazar, tendrán que pagar para poder recibir un trocito de estos panes de propiciación como castigo por haberse apoderado de sus porciones por la fuerza. Este había sido su pecado principal, que se portaban de un modo grosero, que tomaban por la fuerza lo que les pertenecía. Podías haber esperado un poco, podías haberlo pedido de una forma más educada, y entonces no tendrías que recibir este castigo, pero como que lo tomabas por la fuerza, entonces ahora te vamos a humillar a ti y a tus descendientes a que para conseguir poder comer en uno de los sacrificios, tendrás que pagar con tu dinero. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta que me había hecho, ¿quién había hecho la pregunta? Miquel, si puedes saber cuál Cohen desciende por vía de Elí o no, pues es fácil de saber. Si ves una familia sacerdotal en que ninguno de ellos llega a un cargo de sabio, de rabino, de algo así, o en caso de que los varones mueran a edad joven de un modo drástico, que todo el mundo se da cuenta de que todos los varones se mueren a una edad temprana, más de lo normal, entonces podrás saber que esta es una familia de descendientes de Elí. Cuando ves un sacerdote, una casa de sacerdotes en que no ocurren una de estas cosas, entonces podrás saber que estos no son de la casa de Elí. Aún no hemos terminado la descripción, porque vendrán más palabras a continuación, vendrán más profecías a continuación, y veremos que hay una excepción a estos castigos, pero esto ya lo veremos en la próxima clase porque se nos ha acabado el tiempo y se nos ha acabado también el capítulo, y por lo tanto tendremos que ver la continuación, las primeras profecías de Shmuel, ya en la semana que viene, si Dios quiere, y por lo tanto me despido de vosotros. Buenas noches a todos y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Shalom, shalom.